Hoy es lo que han llamado el 15M climático. Hoy queremos hablar de ese cambio climático, porque hoy 15M estudiantes de todo el mundo van a pedir más políticas para evitarlo. Este movimiento tiene una cara visible, la de esta joven de 16 años, Greta Thunberg, que lleva muchísimos viernes exigiendo hacer algo, tomar medidas contra el cambio climático en su país, en Suecia. Su acción ha acabado por traspasar fronteras. Pero hoy queremos centrarnos en qué es el cambio climático, cómo nos afecta, es consecuencia o no de nuestra actividad, de la actividad humana y sobre todo, ¿tiene marcha atrás? ¿Podemos hacer algo por evitarlo? Bueno, pues para hablar de este tema nos acompaña en esta mañana José Ramón Arévalo. Él es catedrático de Ecología de la Universidad de La Laguna. Señor Arévalo, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, gracias por la invitación. Y también nos acompaña esta mañana Rafael Martel, presidente de la Asociación Eólica de Canarias. Señor Martel, muy buenos días, gracias por estar aquí. Buenos días. Buenos días, Carlos, buenos días a todos, gracias por invitarme. Bueno, la primera pregunta, no sé si alguno la puede considerar obvia o incluso tonta, pero se la voy a hacer a ambos invitados, empezando por el señor Arévalo. ¿Hay cambio climático? ¿Es consecuencia de la actividad humana? Bueno, sí, no es tan obvia como planteas al principio, pero creo que lo que se está considerando ahora cuando hablamos de calentamiento global o de cambio climático es el impacto que la humanidad está teniendo sobre este calentamiento global y sobre todo el carácter catastrófico que está teniendo este impacto. Bien, a mí me parece que se está haciendo las valoraciones en función de lo que creemos que va a pasar, no de lo que está pasando. Al día de hoy los datos reales no están corroborando en ningún momento ninguno de estos planteamientos apocalípticos. Sin embargo, es un tema que como ha cuajado políticamente, y podemos decir que a nivel sociológico, científicamente, los datos van por otro lado, los datos actuales, los modelos podemos discutir lo que sea, es la primera vez que los modelos se consideran como acto de fe, en ningún rama de la ciencia un modelo se considera qué es lo que va a pasar, pero aquí hemos considerado que esto es lo que va a ocurrir. Año tras año vemos que estas predicciones apocalípticas no se cumplen, estamos posiblemente en el mejor momento de la humanidad, en cualquier variable que se tome, todo marcado por valores de la OCDE o por valores de la ONU, esto lo puede chequear cualquiera en Internet porque afortunadamente tenemos una fase en la que tenemos muchos datos. Sin embargo, se ha llegado a la conclusión de que, bueno, que hay que luchar contra esa cuestión mitológica del calentamiento global, que vamos a bajar la temperatura de 4 grados de calentamiento a 2, que esto va a requerir sacrificios, que es como si estuviéramos hablando de las tribus amerindias cuando hacían sacrificios para cambiar el clima, y que además los resultados van a ser factibles. El único resultado que vamos a tener es un lastre de la producción, de la actividad económica, que es lo que está ocurriendo en aquellos países que de verdad se lo están creyendo, que es como Alemania, donde el precio de la energía ha subido un 50%, en Dinamarca un 100%, en Toronto. Señor Arévalo, ¿hay cambio climático? ¿Sí o no? No le gusta el carácter catastrofista que se está tomando, pero hay cambio climático. Hay cambio climático. Vamos a ver qué nos responde el señor Martel a la misma pregunta y sobre todo si tiene también marcha atrás y si este cambio climático el hombre es el que lo está causando. Señor Martel, díganos. A ver, sin duda hay cambio climático, además eso yo creo que no se puede discutir. Hay cambio climático y además está corroborado científicamente. La IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático, asegura que hay cambio climático y que además el cambio climático está inducido por el hombre con más de un 95% de posibilidades. Por lo tanto, existe el cambio climático, es un problema, lo tenemos entre nosotros. Lo que sí que podemos discutir o entramos más en temas políticos es qué hacer frente al cambio climático. El cambio climático ya contrastamos que existe y que lo tenemos entre nosotros. Ahora tenemos que tomar medidas y claro, tienen que ser medidas que no frenen la actividad económica, que sean favorables y por supuesto a futuro está por ver que esas medidas tengan los efectos que esperamos, que sea que el cambio climático ya no que se revierta, pero por lo menos sí que se frene. Sin duda toda actividad humana va a tener consecuencias en el medio ambiente, en el territorio y por supuesto en el clima. Entre más humanos somos, más personas estamos en el planeta y más actividad tenemos, vamos a tener esos efectos y lo que tenemos que intentar es buscar acciones individuales y buscar políticas globales para que esos efectos, bueno, pues sean aminorados en la medida de lo posible. Claro, porque la cuestión es que sí que se van generando algunos datos, señor Martel, por ejemplo, que se van Es verdad que siempre ha habido cambios, como dicen muchas personas escépticas ante el concepto global de cambio climático, pero es verdad que se han ido acelerando determinados efectos que se van constatando en periodos cada vez más cortos, ¿no?
Efectivamente, está sucediendo que en periodos cada vez más cortos y además viene directamente vinculado con la actividad humana. Al final somos más humanos en el planeta, tenemos más actividad y nuestra actividad tiene esas consecuencias. Tenemos que tomar acciones para revertirlo. Por supuesto que esas acciones no pueden ser de cualquier manera, no pueden lastrar países, como dice el doctor que está en la mesa con ustedes, y por supuesto que tenemos que ser lógicos. Sí tenemos que buscar el consenso, además yo creo que la ONU es un organismo que lo está haciendo de manera política e intentar buscar el consenso para que esas medidas globales entre todas las naciones intenten de alguna manera paliar el cambio climático. En la conferencia de Copenhague, creo que fue en el año 90 y pico, aparecía un comunicado que firmaron todos los países y había un solo dato, un solo número, una sola cifra, y esa cifra era 2 grados. Y lo que venía a decir ese documento es que según los expertos que estaban allí, que firmaban ese documento, si la temperatura media con respecto a la temperatura media de la era preindustrial aumentase más de 2 grados, la vida en la Tierra cambiaría tal y como la conocemos. Efectivamente, son palabras muy grandes y muy gruesas para decirlo y son quizás hasta un poco catastróficas, pero en cualquier caso sí que tenemos que tomar medidas y sí que sabemos que el cambio climático es consecuencia del ser humano y tenemos que intentar mitigarlo, quizá no revertirlo, que no está en nuestra mano, pero sí mitigarlo. Señor Arévalo, usted hablaba antes de que no podemos hacer nada en base a los modelos. Estamos hablando, hemos escuchado al señor Martel hablar de una cifra, 2 grados. ¿En su opinión eso se tiene que tener en cuenta o no? No, vamos a ver, eso está fundamentado en unos modelos. Los modelos han ido cambiando desde los años 70. Lo bueno es que tenemos unas referencias ya bastante antiguas, tenemos 40, 50 años de datos. Yo recuerdo que en el año 88 se decía que Manhattan estaría bajo de agua, que Vanuatu no existiría. De hecho, puse un post donde se veía una playa de Vanuatu. Esos planteamientos apocalípticos, ninguno se ha cumplido. El planeta sigue en una marcha mucho mejor que hace 30, 40, 50 años a todos los niveles y sin embargo lo que se está planteando ahora es tomar una serie de medidas. Lo que ha comentado el compañero desde Gran Canaria es que vamos a bajar los 2 grados, pero eso no es gratis, eso tiene un coste y eso es un coste de oportunidad. Un detalle solo, Estados Unidos, que apartó del acuerdo climático y también de la ONU por motivos yo creo que bastante obvios, es el país que más ha reducido en porcentaje sus emisiones de CO2, pero no lo ha hecho por un planteamiento meramente de clima, lo ha hecho porque es mucho más rentable optimizar las energías que tenemos en la actualidad que estar haciendo experimentos. Las experimentaciones son costosas y a alguien, no le quepa duda a nadie, alguien las tiene que pagar. Y casualmente siempre son las clases más desfavorecidas. Señor Arévalo, señor Martel, ¿me van a permitir hacer un pequeño paréntesis para irnos en directo hasta Lanzarote? Porque los jóvenes estudiantes de la isla también se suman, Salvador Cruz, al movimiento contra el cambio climático. Cuéntanos, muy buenos días. Jóvenes estudiantes, Carlos, buenos días, Canarias, que han salido a la calle para concentrarse, para manifestarse por el planeta y por un futuro mejor. Se concentran en este momento aquí frente al puente de las Bolas en Arrecife para decir basta ya y reclamar a las instituciones, a los partidos políticos, medidas efectivas que actúen contra el cambio climático. Es el caso de Natalia, tiene 15 años, ella es estudiante del British. Natalia, buenos días. Hola, buenos días. Natalia, coméntanos, ¿por qué te has movilizado? Bueno, esto es un movimiento que se creó por Greta Thunberg y es algo que nos ha movido porque estamos hablando aquí de nuestro futuro que está en peligro y debemos actuar porque es algo que si nosotros no actuamos ya, en el futuro no vamos a tener futuro. Y porque el cambio climático, Natalia, es un problema de todos, ¿verdad? Claro que sí, claro. El movimiento que tenemos aquí lo hemos conseguido por 2 personas, Ana y yo. Y la verdad es que ha crecido a una escala de que nosotros no pensamos que vamos a llegar. Muchas gracias, Natalia. Tenemos también con nosotros a Ana. Ella también es estudiante, tiene 17 años, estudia primero de bachillerato en el Instituto de Enseñanza Secundaria de San Bartolomé. Ana, ¿crees que es posible cambiar el modelo energético? Yo creo que sí, que si los gobiernos actúan y dejan de hablar, las multinacionales cambian su manera de producir
y junto con nosotros y las nuevas generaciones, yo creo que sí. Ana, tienes 17 años, joven. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Qué aportas tú, tu granito de arena para contribuir a la causa contra el calentamiento global, Ana? Pues sobre todo yo me inspiro en las 3R, reutilizar, reciclar e intentar utilizar energías renovables. Y bueno, yo creo que todos podemos hacer pequeñas cosas en nuestra casa para contribuir a que el planeta no se muera, básicamente, porque nos lo estamos cargando. Ese es el mensaje el que ha dado esta estudiante, Ana, del Instituto de Enseñanza Secundaria de San Bartolomé, con 17 años. Todos podemos hacer un pequeño granito de arena para contribuir, Marta, Carlos, con el cambio climático. Aquí en las diferentes pancartas lo podemos leer: ahorro energético y renovables contra el cambio climático, huelga por el cambio climático. Cuando los adultos actúan como niños, nosotros, o sea, ellos y ellas, los estudiantes, debemos actuar como ellos. Pretender que el cambio climático no es real no hará que desaparezca. Ya lo ven, Marta, Carlos, estudiantes que quieren llamar la atención sobre el deterioro del planeta, estudiantes que quieren un futuro. Muchas gracias, Salvador. Muy buenos días. Buenos días. Pues esta imagen se está repitiendo no solo en Canarias, que también, sino en todo el mundo. Señor Martel, antes hablábamos de los modelos y de lo que ha ocurrido en los últimos 50 años. En su opinión, en los últimos 50 años hay pruebas, no modelos, sino pruebas de que el cambio climático es real. Sin duda hay pruebas. El doctor mencionaba una zona de Oceanía, creo que es. También hay un país que se llama Tuvalu, que también tenía problemas con inundaciones, etcétera. Hay pruebas más que suficientes. La clave está en qué acciones tomar. A mí me ha gustado mucho que el señor Arévalo ha traído a la mesa el tema de Estados Unidos, que en Estados Unidos se está reduciendo la contaminación, pero no por un tema medioambiental, sino por un tema económico. Y efectivamente, todas las acciones que podamos tomar, que además tengan que sean favorables económicamente, no debemos cuestionarlas. En Canarias la energía eólica es la energía más barata, es mucho más barata que quemar combustibles fósiles en las centrales térmicas de Canarias, y por lo tanto es, independientemente del cambio climático, de la cuestión del cambio climático, son acciones que tenemos que tomar de manera inmediata. Las acciones más costosas, efectivamente, necesitamos un consenso, efectivamente necesitamos una coordinación y necesitamos una acción política. Me ha gustado mucho ver a la gente joven de Lanzarote, porque creo que esto no es un problema político, un problema gubernamental solamente, sino también es un problema ciudadano, y nosotros los ciudadanos debemos exigir acciones, debemos exigir compromiso y debemos estar apoyando a todas las personas y todas las autoridades que estén comprometidas con esta necesidad, que es, si ya no paliar, por lo menos sí frenar las consecuencias que nos está trayendo el cambio climático. Veo que hay puntos en común entre el señor Arévalo y el señor Martel. Por ejemplo, que las medidas sirvan o no para revertir el cambio climático, es bueno tomarlas, por un motivo o por el otro. Ha dicho el señor Martel que le gusta ver a la gente joven en la calle. ¿Está de acuerdo, señor Arévalo? No, yo por supuesto que me gusta que la gente tenga sus propios planteamientos, sobre todo gente joven. Hoy también en la universidad se está planteando este tipo de movimientos, pero también yo creo que deben de informarse desde el punto de vista económico, porque claro, se hacen peticiones infantiles del tipo de vamos a cambiar todo el sistema de energía en poco tiempo, y eso tendría un coste gravísimo para lo que es la sociedad. A mí me hablan, cuando me están comentando la situación que tenemos en la actualidad, vamos a plantear una serie de cambios en función del problema que tenemos con el calentamiento global, sobre todo un sistema de cambio energético. Ese cambio energético, al día de hoy, incluso en Canarias, que es una de las zonas más productivas en este tipo de campos, sigue siendo un sistema totalmente deficiente para cubrir la demanda y, sobre todo, económicamente imposible. Un detalle, Corona del Viento, hace 3 años se pagaba el kilovatio a 1.000 euros, cuando el precio de mercado eran 60. Hoy está un poquito a 400 según las últimas subvenciones. ¿Estamos dispuestos a seguir subsidiando una persona que produce está dispuesta a seguir subsidiando este sistema de forma infinita? ¿O lo que podemos hacer es buscar los combustibles más eficientes? China, Estados Unidos e India obviamente lo tienen claro. La única manera de salir de la miseria, y están saliendo a pasos agigantados, es
con inversiones en nucleares, con inversiones sobre todo en carbón, que es un combustible prácticamente, podríamos decir, no infinito, pero inconmensurable. Pero es verdad que ellos también incorporan a ese pool energético energías renovables, pero las energías renovables al día de hoy no dejan de ser un elemento folclórico del pool energético. Señor Martel, han hablado de las energías renovables, de las eólicas, usted es especialista en ese tema, no sé si quiere decir algo o rebatir algo de lo que se ha dicho en este tema de intervención del señor Arévalo. No, bueno, estoy un poco sorprendido, pero no, en Canarias y, hombre, en otros países también, pero en Canarias la energía eólica sin duda es la energía más barata que tenemos. Y en el mundo, el cambio global está sucediendo en todo el mundo, en China, en Estados Unidos, son países donde más instalaciones solares se están construyendo en estos momentos y efectivamente no vamos a poder ser 100% renovables, eso está aún por llegar, la tecnología no está desarrollada hasta ese punto, efectivamente, pero la combinación, paneles fotovoltaicos, energía renovable, energía eólica, la combinación con sistemas de almacenamiento, llámense bombeos o sobre todo llámense baterías, es una visión de futuro, es una realidad de futuro y eso es algo que va a suceder sin duda, es una fórmula ganadora. Tenemos el problema, efectivamente, que a día de hoy las baterías todavía están en un desarrollo, bueno, un poquito económicamente todavía son caras, están desarrollándose, pero sin duda ese es el camino, esa es la vía a llegar y por ahí están tirando todos los países. Nosotros también debemos ir por ese camino, nosotros también debemos ir por energías renovables acompañadas de almacenamiento y efectivamente tampoco debemos adelantarnos. El señor Arévalo mencionaba la central de Corona del Viento, que es una central de investigación y desarrollo, donde efectivamente hay unos costes excesivamente elevados, pero también hay unos datos que nos enseñan y del cual aprendemos. Yo veo a Corona del Viento como una instalación de prueba, donde los datos que saquemos de esa instalación nos van a aclarar, datos tanto técnicos de producción de energía como económicos, nos van a aclarar cuál es el futuro y por dónde debemos tirar o qué inversiones debemos hacer, cuáles son las inversiones lógicas, qué modelo debemos gestionar, de qué manera debemos gestionar la energía en otras islas más grandes, incluso en el continente. Y estamos hablando de otros bombeos en otras islas y sobre todo en sistemas de batería. Discúlpeme que le haya cortado tan abruptamente, pero es que me están tirando de las orejas porque no hay tiempo para más. Le agradezco de verdad que haya estado aquí esta mañana con nosotros. Señor Arévalo, también le agradezco que haya estado aquí. Coincidir con él en el experimento de Corona del Viento y que también coincido con la eólica y la solar es la energía del futuro, como dijo Jimmy Carter hace 50 años. Hacemos un día un debate un poquito más largo, porque eso nos ha quedado corto, Carlos. Yo creo que necesitaríamos horas. Muchas gracias a los dos por venir, muy amables. Gracias. Estaré encantado. Gracias a los dos. Gracias.